Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 serán recordados por muchas razones. Una de ellas fue la aparición del fenómeno de la velocidad llamado Carl Lewis. Otra fue la ausencia de todo el bloque de los países socialistas del mundo en respuesta a la ausencia que 4 años antes Estados Unidos y otros países habían realizado a los Juegos Olímpicos de Moscú. Sin embargo, desde mi punto de vista, el evento más recordado de esa Olimpiada fue la participación de la maratonista Gabriela Andersen en la primera maratón femenina. Esta Olimpiada era la primera en donde las mujeres corrían una maratón. Ahora bien, Gabriela Andersen no ganó ninguna medalla e incluso llegó en el puesto 34 de 42 corredoras. Pero, ¿qué es lo que la hace la más recordada de ese evento? Su perseverancia. Gabriela Andersen ingresó al Estadio Olímpico de Los Ángeles para realizar la vuelta final. Lo hizo visiblemente extenuada, sin fuerzas. Su ritmo de carrera se había tornado en pasos sinuosos. Ya no corría, sino que caminaba. Su cuerpo se encontraba torcido por el dolor. Los calambres a sus piernas se mostraban en el dolor que su rostro reflejaba. Pero aún así, ella seguía en la carrera. No aceptó el apoyo de nadie, pues para ese tiempo recibir, aunque sea una toalla, podía considerarse como un motivo de descalificación. Durante 1200 metros, esta corredora rodeó el estadio frente a la mirada atónita de algunos y los aplausos de otros. Finalmente, llegó a la meta, donde fue recibida por el equipo médico y fue llevada a una clínica local. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, ella solo respondió: terminé la carrera porque la había comenzado. Los seres humanos somos muy propensos a iniciar cosas. Leer libros, impulsar proyectos de negocios, iniciar emprendimientos, comenzar dietas, realizar ejercicios, etc. Pero somos mucho más propensos a dejarlos inconclusos debido a un sinnúmero de excusas. Felizmente Dios no actúa así. Dios nos muestra con su ejemplo y el de algunas personas en la Biblia que se tiene que terminar lo que se comienza. Acompáñame a leer 2 de Reyes 4, versículos 8 hasta el 25. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió.
Llamando luego a su marido, le dijo: «Te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese». Él dijo: «¿Para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo». Y ella respondió: «Paz». Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: «Guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere». Partió pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Lo sorprendente de todo este relato es que el personaje protagónico no resulta siendo el profeta Eliseo, sino la mujer a quien Eliseo realiza el milagro. Miremos la secuencia de manera más detenida. Eliseo es un profeta que pasa siempre por el territorio de Sunem. Cada vez que pasa por esa tierra es atendido de manera desinteresada por una mujer quien le provee alimentación. Después de cierto tiempo, no se dice cuánto, la mujer conversa con su esposo y decide construir un pequeño cuarto para alojar a su visitante cuando éste vaya o venga de sus tareas de anunciar la palabra de Dios en otras regiones. Eliseo agradece el gesto y desea recompensar a la mujer, enviándole a su siervo Giesi a que le pregunte si se podía hacer algún favor por ella. No se avisora la idea de nada milagroso en el ofrecimiento, sino solamente algo común como alguna recomendación o apoyo. La mujer muy gentilmente declina el ofrecimiento y continúa con su práctica hospitalaria. Giesi se da cuenta que la mujer no tiene hijos, lo cual es algo muy apreciado en los contextos judíos y semitas de esos tiempos, y la falta de familia era considerado como una maldición de parte de Dios. La actitud de la mujer es de incredulidad, pero confía en lo dicho por el profeta. Mucho tiempo después, el hijo, ya crecido, fallece, y es ella quien busca la ayuda del profeta para responder a su necesidad. Nada la detiene hasta encontrar al profeta y nada la hace desistir de hacerlo regresar con ella. Sin duda, el relato nos presenta 3 características resaltantes que debemos utilizar como ejemplos para nuestra vida de fe. La primera de ellas es que la generosidad desinteresada siempre trae recompensa. El relato nos muestra a una mujer que tenía recursos económicos, la Biblia dice importante, y que decidió ayudar a ese profeta. Ella conoce probablemente por el trato o las palabras del hombre que es un varón santo de Dios, y decide no solamente invitarlo a comer, sino también brindarle hospedaje. Todo esto lo hizo sin buscar ningún favor especial. ¿Cuántas veces podemos ayudar a otros o proveerles de algún servicio y no lo hacemos? O si lo hacemos, ¿esperamos algún reconocimiento? Ahora bien, no nos equivoquemos. El énfasis del relato bíblico no está en la posición social de la mujer, sino en el reconocimiento de la necesidad del profeta y en su pronto deseo por ayudar. ¿Hace cuánto tiempo que no haces algo por otra persona de manera desinteresada? ¿Ves la necesidad en alguna persona y la tratas de atender o giras la cabeza hacia el otro lado? La Biblia menciona que una recompensa inesperada llega a esa familia, un hijo. Es importante remarcar que aun cuando el profeta le consulta a esta mujer por algún tipo de pago o favor, ella se niega rotundamente. En realidad, esta es una señal de generosidad auténtica. La mujer no pidió la retribución, ni tampoco la aceptó. Sin embargo, Dios no deja ninguna acción de generosidad sin recompensa. Sé que hablar de generosidad en estos tiempos puede sonar difícil, por lo que sobreabunda a nuestro alrededor, que es la incertidumbre. Pero ese es el deseo de Dios. Víctor Coopers, un conferencista español muy conocido, tiene una expresión muy interesante para hablar de generosidad y proactividad en nuestro tiempo. Él dice: no vemos las cosas como son, sino que las vemos según nuestro estado de ánimo. Y vaya si tiene razón. Seguramente frente a la idea de generosidad, rápidamente vamos a replicar: la generosidad es para los que les sobra, a mí me falta.
Que dé el que tiene, yo no tengo. La generosidad no es cuestión de bienes, es cuestión de actitud. La segunda característica resaltante como ejemplo de fe es la confianza en Dios y la perseverancia de la fe. Volvamos al relato. El niño que había llegado como una bendición al hogar de esa mujer y su esposo ha crecido. Esto significa que el relato cubre una cantidad de años por lo menos de 10 o 12. Repentinamente, el niño muere de un mal desconocido. Pero lo interesante del hecho es la reacción de esta mujer. Ella no busca culpables, ella busca ayuda. Esta es una reacción interesante. ¿Cuál es tu reacción frente a las desventuras o a los eventos desafortunados que no has previsto? ¿Comienzas a buscar culpables? ¿Culpas a Dios por lo que te sucede? Esta mujer decidió no culpar a Dios, no culpar al profeta, no culparse a sí misma. Por cierto, que esto también ocurre cuando algo desafortunado sucede inmediatamente, porque yo busco culparme a mí mismo por algo que hice o dejé de hacer. Esta mujer decidió hacer algo mejor, buscar la ayuda de Dios a través del profeta. Algo remarcable de esta búsqueda es su enfoque y perseverancia. Primero le dice a su esposo que iría a ver al profeta. No le dio explicaciones largas. El versículo 23 lo sintetiza con una palabra: paz. Decidió no perder tiempo buscando la ayuda de Dios. Vemos un segundo paso que le dice al criado: prepárame el asna y no hagas que me detenga si no te lo pido. El tercer paso se da antes del encuentro con el profeta. Ella habla con el criado de Eliseo y le dice: estoy bien, porque ella quería hablar con el profeta. Estos tres momentos me enseñan que cuando buscamos la ayuda de Dios, no debemos desviarnos o detenernos frente a obstáculos. A veces queremos buscar la ayuda de Dios a través de la oración, de la lectura de la Biblia o de la intercesión, pero perdemos el tiempo pensando si fuimos culpables de algo, preguntándonos el por qué Dios nos castiga, explicando a las personas que no somos culpables por haber realizado determinada acción. Si necesitas la ayuda de Dios, búscala ya. Comienza a orar, a pedir perdón, a pedir la dirección de Dios. La mujer sabía que era Dios quien le había dado ese hijo y solamente Dios tendría una respuesta frente a esta pérdida. Es cierto también que la mujer no toma una actitud que podríamos llamar espiritualista, es decir, quedarse sentada sollozando su pérdida y pidiendo un milagro. No, ella hace algo más. Ella decide moverse, buscar al profeta, toma su asna y va. Muchas veces la idea de pedir la ayuda de Dios se confunde con una actitud pasiva de espera, cuando la verdadera fe se demuestra con la actitud y las acciones. Frente a estos tiempos de incertidumbre y carencia, ¿cuál es tu actitud? ¿Estás buscando los culpables de tu desdicha? Puedes identificar a varios: la pandemia, la informalidad de nuestro sistema económico, la empresa que te ha despedido o los jefes inhumanos que no te entienden, el arrendador que quiere cobrarte el alquiler y no entiende tu situación, el gobierno que no acelera el proceso de vacunación, el sistema bancario que no ayuda, etc. ¿Sabes qué? Así como tú, hay muchas personas. ¿Sabes qué es la diferencia? La manera de actuar frente a los problemas o decepciones. Los cristianos frecuentemente reaccionamos de una a tres maneras. La primera es buscar culpables. No pensamos qué es lo que debemos hacer, sino a quién culpar. Esa persona me ha puesto en esta situación y por lo tanto tengo que esperar a que él o ella me saquen de ese aprieto. La segunda es la espera pasiva. Buscamos una señal divina que me ilumine con una luz en la noche y ocurra lo que nunca pensé que pasaría y me saque de este aprieto.
Yo te confieso que creo en los milagros y en la acción sobrenatural de Dios, pero en estos eventos no suceden de esta manera y no sucede de manera frecuente. Una tercera manera es la acción. No puedo quedarme como estoy. Dios tiene para mí algo bueno y nuevo y tengo que descubrirlo. Esa es una actitud proactiva de movimiento. Dios espera que confíes en Él y que actúes según esa confianza. La tercera y última característica es evidente, pero muchas veces se pasa por alto. Y esa es la nacionalidad de la mujer. Dios no hace acepción de personas. Esta mujer no era judía, sino sunamita o de Sunem. Los sunamitas eran un pueblo pagano e idólatra que habitaba algunos territorios de la Palestina de ese entonces. Eran considerados por los judíos como vecinos soportables, pues no los estimaban, pero no podían echarlos. Lo interesante de este hecho es que la historia se enfoca en la gracia y misericordia que Dios tiene con aquellos que no son de su pueblo. Y es sorprendente que en medio de ellos es donde se encuentra una fe ejemplar. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios es un Dios que ama a todos. No importa su trasfondo o historia. No importa su origen o tradición, no importa su pasado religioso o sus costumbres. Dios quiere llegar a todos con el milagro de la vida y de la transformación. Solamente requiere la fe de esa persona para comenzar a hacer su obra. Tal vez tú eres como esa mujer. Tienes un pasado religioso de incredulidad o tradición. Tal vez eres una persona incrédula a la que la religión le parece una fábula para niños. Dios nos enseña con esta historia que Él está listo para acercarse si tú te decides hacerlo primero. Dios quiere obrar en tu vida, no importa tu pasado. La fe no consiste en tener una aparición sobrenatural para creer en algo, sino en decidir y creer y actuar de acuerdo con esto. La fe depende de una decisión y no de un pasado religioso. Una decisión que tú puedes tomar en este momento. La nacionalidad de la mujer nos enseña que Dios no tiene preferidos, sino que ama a todos y ayuda a aquellos que se lo piden y que se acercan a Él. Dios había comenzado a entablar una relación con la mujer sunamita y como muestra de su amor le regaló un hijo. Aun cuando el niño muere, la mujer no desmaya en su intento de solicitar la ayuda de Dios por medio del profeta. Ella no culpa a nadie, sino que pide ayuda. Esta mujer obtiene la bendición de volver a tener a su hijo con ella. Algo que no aparece en este texto, pero que aparece en el capítulo 8 del mismo libro, es que Dios rescata a esa mujer y su familia del hambre y la escasez. Dios no deja nada a medias. Dios termina lo que comienza. Él comenzó bendiciendo a esta mujer con su hijo y no se lo iba a quitar. Pero esperaba la reacción de la mujer. Dios comenzó bendiciendo la generosidad de esa mujer y no iba a dejarla sin su debida recompensa. Si tú has comenzado a conocer a Dios, ten la certeza de que Él quiere bendecirte y que quiere terminar lo que ya está haciendo en ti. Es tiempo de ver tu reacción. Es tiempo de actuar generosamente. Es tiempo de actuar con confianza en que el Señor te da y no te quita. Es tiempo de creer y es tiempo de hacer. Acompáñame en una oración que deseo hacer por ti en esta oportunidad. Cierra tus ojos allí donde estás y ora conmigo. Amado Dios, gracias por el relato de el profeta Eliseo y la mujer sunamita. Gracias porque tú nos muestras que cuando tú comienzas a hacer algo, tú lo llevas hasta el final. Tal vez tú has comenzado con nosotros un tiempo de madurez, de aprendizaje, de crecimiento.
y quieres que lleguemos hasta el final, aún en medio de experiencias duras y difíciles. Yo oro por aquellos que en este momento nos están viendo, por aquellos que están pasando por dificultades, por problemas, por aquellos que tienen dudas, por aquellos que han sido golpeados por estos eventos, por aquellos que están dolidos y resentidos. Oro porque no busquemos culpables, sino que busquemos tu ayuda. Y Señor, oro porque no descansemos hasta encontrar la ayuda que tú tienes para nosotros en tu palabra. Que tu presencia llegue a cada uno según nuestra necesidad. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Que Dios te bendiga. A ti, Dios mío, en oración me postro con sinceridad y ante ti de corazón te manifestaré mi mal. Oh, cuántas veces tuve en ti refugio de mi tentación, y cuántas cosas recibí de ti, Dios mío, en oración. A ti, Dios mío, en oración, confiando en tu fidelidad, elevaré mi petición, la voz de mi necesidad. Yo sé que escucharás allá, que me darás tu bendición, que fortaleza me vendrá de ti, Dios mío, en oración. Ahora, oh Dios, en oración, aliento y gozo a mi alma da en este mundo de aflicción, de orar necesidad habrá, mas desde el día en que yo esté contigo en suma perfección, mis ojos